Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La noche prometía ser una más dentro del universo siempre agitado del corazón televisivo, pero bastaron unos minutos para que el ambiente en el plató de Viernes se transformara en algo mucho más intenso, casi eléctrico, de esos momentos en los que uno siente que está presenciando algo que al día siguiente ocupará tertulias, redes sociales y conversaciones de café. No era para menos. La presencia de Raquel Bollo y su hijo Manuel Cortés auguraba una intervención cargada de emociones, pero pocos imaginaban hasta qué punto iban a dirigirse, con una mezcla de firmeza, reproche y cierta ironía contenida, hacia Gloria Camila. Desde el inicio, el tono ya dejaba entrever que no sería una conversación amable. Había en el ambiente esa tensión silenciosa que precede a las declaraciones incómodas, ese instante en el que las sonrisas son más protocolarias que sinceras y las miradas dicen mucho más de lo que las palabras aún no se atreven a pronunciar. Raquel Bollo, curtida en 1000 batallas televisivas, adoptaba una postura serena, casi pedagógica, como quien sabe que lo que va a decir puede generar controversia, pero también considera que es necesario. Manuel Cortés, por su parte, aportaba un matiz diferente. Más joven, más impulsivo, pero también sorprendentemente claro en sus ideas, parecía decidido a no dejar nada en el tintero. Y ahí es donde empezó a gestarse ese bombazo del que tanto se hablaría después. El tema, como suele suceder en este tipo de espacios, no surgió de la nada. Había antecedentes, declaraciones cruzadas, comentarios que habían ido acumulándose como pequeñas brasas hasta formar un fuego difícil de ignorar. Y cuando finalmente se abordó la figura de Gloria Camila, lo que parecía una simple opinión terminó convirtiéndose en un análisis bastante más contundente. Raquel Bollo comenzó con un discurso medido. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Su experiencia le permite manejar los tiempos con una precisión casi quirúrgica. Habló de actitudes, de comportamientos que, según su percepción, no habían sido los más adecuados. Utilizó ese tipo de lenguaje que suena elegante pero que, en el fondo, es profundamente crítico. Algo así como decir no estoy de acuerdo, pero con un envoltorio que deja claro que el desacuerdo es serio. En ese punto, el espectador atento ya percibía que aquello iba en serio. No era un rifirrafe más. Había algo más profundo, una sensación de hartazgo, de querer poner las cosas sobre la mesa sin adornos innecesarios. Y entonces intervino Manuel. Si Raquel representaba la calma tensa, Manuel era la chispa. No desde la agresividad gratuita, sino desde la franqueza. Habló sin rodeos, dejando claro que, desde su punto de vista, ciertas actitudes de Gloria Camila habían sido injustas o fuera de lugar. Y lo hizo con esa mezcla de respeto y contundencia que resulta difícil de equilibrar, pero que cuando se logra, tiene un impacto notable. En ese momento, el plató se convirtió en un escenario donde cada palabra parecía pesar más de lo habitual. Los colaboradores escuchaban con atención, algunos con gestos de sorpresa, otros con esa expresión de quien piensa, esto se está poniendo interesante. Porque lo cierto es que lo estaba. El análisis que ambos hicieron no se centró únicamente en un episodio concreto, sino que fue más allá. Hablaron de dinámicas, de formas de actuar, de cómo ciertas decisiones pueden afectar a la percepción pública y a las relaciones personales. Y aunque en ningún momento se recurrió al insulto, la contundencia del mensaje era innegable. Había también un componente humano en todo esto. No se trataba solo de televisión, de audiencias o de titulares. Había emociones, vivencias, interpretaciones diferentes de una misma realidad. Y eso es lo que, en última instancia, convierte este tipo de enfrentamientos en algo que trasciende lo meramente anecdótico. En medio de todo, surgieron momentos que, sin romper la seriedad del tema, aportaron un toque de humor. No un humor estridente, sino ese tipo de ironía que aparece casi de forma natural cuando alguien quiere suavizar la tensión sin restar importancia a lo que está diciendo. Comentarios que provocaban alguna sonrisa en el plató, pero que no desviaban el foco de lo esencial. Porque si algo quedó claro es que tanto Raquel como Manuel tenían muy claro lo que querían transmitir. No estaban allí para improvisar ni para dejarse llevar por el momento. Había una intención clara, un mensaje que querían hacer llegar, y lo hicieron con una coherencia que llamó la atención incluso de quienes no compartían su postura. La figura de Gloria Camila, mientras tanto, se mantenía en el centro de ese análisis. No como un blanco fácil,
sino como alguien cuyas acciones estaban siendo evaluadas desde otra perspectiva. Y ahí es donde el debate se vuelve realmente interesante, cuando se confrontan diferentes formas de ver una misma situación. Es inevitable, en este tipo de contextos, que el espectador se posicione. Algunos estarán de acuerdo con Raquel y Manuel, otros defenderán a Gloria Camila, y muchos se quedarán en ese punto intermedio donde se reconoce que, probablemente, la verdad esté repartida en varias direcciones. Lo que resulta innegable es que el momento tuvo impacto. No solo por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. En televisión, el contenido es importante, pero la forma lo es aún más. Y en este caso, la combinación de claridad, firmeza y cierto control emocional hizo que el mensaje llegara con fuerza. A medida que avanzaba la conversación, se fueron desgranando detalles que ayudaban a contextualizar las críticas. No eran acusaciones lanzadas al aire, sino reflexiones basadas en experiencias y percepciones concretas. Eso le daba al discurso una solidez que dificultaba descartarlo como una simple polémica pasajera. También hubo espacio para la autocrítica, algo que no siempre es habitual en este tipo de intervenciones. Reconocer que nadie es perfecto, que todos pueden equivocarse, aporta una credibilidad que refuerza cualquier argumento. Y en ese sentido, tanto Raquel como Manuel supieron equilibrar la crítica con una cierta humildad. El ambiente en el plató, lejos de relajarse, se mantenía en ese punto de tensión controlada que resulta tan atractivo para la audiencia. Cada intervención era seguida con atención, cada matiz podía marcar la diferencia. Y en ese contexto, incluso los silencios adquirían un significado especial. Porque sí, hubo silencios. Esos momentos en los que nadie habla, pero todo el mundo está pensando. Instantes breves, pero cargados de contenido, en los que parece que el tiempo se detiene y el espectador se queda expectante, esperando la siguiente frase. Cuando finalmente la conversación fue llegando a su fin, la sensación general era clara. Aquello no había sido una simple intervención más. Había habido contenido, había habido mensaje, y sobre todo, había habido una claridad poco habitual en un medio donde, en ocasiones, las palabras se diluyen entre matices. El impacto no tardó en trasladarse fuera del plató. Las redes sociales comenzaron a hervir, como suele suceder en estos casos. Opiniones de todo tipo, análisis, críticas, apoyos, un reflejo de lo que había ocurrido en televisión, pero amplificado por la inmediatez y la diversidad de voces que caracteriza al entorno digital. Algunos destacaban la valentía de Raquel Bollo, otros aplaudían la sinceridad de Manuel Cortés, y no faltaban quienes salían en defensa de Gloria Camila, cuestionando la dureza de las críticas. Ese es, en el fondo, el ecosistema natural de este tipo de contenidos. Un espacio donde no hay una única verdad, sino múltiples interpretaciones. Y en medio de todo, una conclusión parece imponerse. Más allá de quien tenga razón, lo ocurrido en De Viernes demuestra que la televisión sigue siendo un escenario donde las emociones, las opiniones y las historias personales pueden generar momentos de gran intensidad. No se trata solo de entretenimiento. O al menos, no exclusivamente. Hay también una dimensión humana, una exposición de conflictos y puntos de vista que, en cierta medida, reflejan dinámicas que van más allá de la pantalla. Quizá por eso este tipo de situaciones siguen captando la atención del público. Porque, en el fondo, hablan de relaciones, de desacuerdos, de la dificultad de entender al otro cuando las perspectivas son diferentes. Y eso es algo con lo que cualquiera puede identificarse, más allá de los nombres propios. El episodio protagonizado por Raquel Bollo y Manuel Cortés frente a Gloria Camila quedará, sin duda, como uno de esos momentos que marcan una etapa dentro del programa. No por el escándalo en sí, sino por la forma en que se desarrolló, por la claridad del mensaje y por la reacción que generó. Y como suele ocurrir en estos casos, el tiempo dirá si este enfrentamiento tendrá continuidad, si dará lugar a nuevas respuestas o si, por el contrario, se quedará como un episodio intenso pero aislado. Lo que es seguro es que, durante esa noche, la televisión volvió a demostrar su capacidad para sorprender, para generar debate y, en ocasiones, para incomodar. Porque al final, más allá del humor sutil, de las ironías y de las frases que se recordarán durante días, lo que queda es una conversación que, con mayor o menor acierto, intentó poner sobre la mesa cuestiones que, de otro modo, quizá habrían quedado en el terreno de lo no dicho. Y eso, en un medio donde a veces se habla mucho pero se dice poco, no deja de tener cierto mérito, y ese mérito, precisamente, es el que invita a detenerse un poco más en lo que allí estaba ocurriendo,
porque no todo se encontraba únicamente en las palabras pronunciadas, sino en los matices, en los gestos, en esa especie de lenguaje paralelo que se desarrolla en televisión y que, para el espectador atento, resulta casi más revelador que cualquier declaración explícita. Raquel Bollo mantenía una postura corporal firme, con los hombros relajados pero la mirada fija, como si cada frase estuviera previamente medida, no en el sentido de artificial, sino en el de consciente. Había una intención clara de no dejarse arrastrar por el impulso, de no caer en el terreno fácil del enfrentamiento directo, pero eso no implicaba suavizar el contenido. Al contrario, su manera de expresarse parecía diseñada para que cada palabra tuviera más peso, como si al reducir el volumen aumentara la intensidad. En determinados momentos, inclinaba ligeramente la cabeza, un gesto que podría interpretarse como empatía, pero que en ese contexto también transmitía cierta incredulidad. Era una mezcla curiosa. Por un lado, el intento de comprender, y por otro, la firme convicción de que lo que se estaba criticando tenía fundamento. Esa dualidad hacía que su intervención resultara especialmente interesante, porque no se trataba de una crítica vacía, sino de una reflexión que, al menos en apariencia, venía respaldada por una experiencia previa. Manuel Cortés, mientras tanto, reaccionaba de forma más visible. Sus expresiones faciales eran más dinámicas, más transparentes. Cuando algo le sorprendía o le molestaba, se notaba. No había ese filtro tan pulido que sí mostraba su madre, y eso, lejos de restarle credibilidad, le aportaba un matiz de autenticidad que conectaba de forma directa con el público. En algún momento, dejó escapar una media sonrisa que, en otro contexto, podría haber pasado desapercibida, pero allí adquiría un significado especial. No era una sonrisa de burla, ni mucho menos, sino más bien ese gesto que aparece cuando alguien no da crédito a lo que está escuchando o recordando. Una especie de "esto no puede ser en serio" traducido en expresión facial. Ese tipo de detalles, pequeños pero reveladores, contribuían a construir una narrativa paralela que acompañaba al discurso principal. El resto de los presentes en el plató jugaban también su papel, aunque en segundo plano. Las miradas cruzadas, los silencios oportunos, incluso la forma en que algunos asentían o fruncían el ceño, todo sumaba a la sensación de que lo que se estaba viviendo no era una simple conversación más. Había una especie de consenso tácito en que el momento merecía atención. En ese contexto, cada vez que se mencionaba a Gloria Camila, el ambiente parecía tensarse ligeramente, como si el nombre en sí mismo activara una especie de alerta colectiva. No porque se esperara una reacción inmediata, al no estar presente, sino porque simbolizaba el núcleo de todo lo que se estaba analizando. Raquel, en un momento especialmente significativo, hizo una pausa antes de continuar hablando. No fue una pausa larga, pero sí lo suficiente como para que se percibiera como algo deliberado. Ese tipo de silencios no son casuales. Forman parte de una estrategia comunicativa que busca enfatizar lo que viene a continuación. Y efectivamente, lo que dijo después fue una de las reflexiones más contundentes de toda la intervención. Habló de coherencia, de la importancia de mantener una línea clara entre lo que se dice y lo que se hace. No lo planteó como una acusación directa, sino como una especie de principio general que, sin embargo, encajaba perfectamente con el contexto de la conversación. Era como lanzar una idea al aire sabiendo que el público sería capaz de unir los puntos. Manuel recogió ese guante de manera casi inmediata. Su intervención, en ese punto, tuvo un tono ligeramente más emocional, pero sin perder la claridad. Añadió ejemplos, situaciones concretas que, desde su perspectiva, ilustraban lo que su madre estaba planteando. Y lo hizo con una naturalidad que hacía pensar que no se trataba de algo preparado, sino de una necesidad genuina de expresar su punto de vista. Hubo un instante curioso en el que, tras una de sus afirmaciones, pareció darse cuenta de la contundencia de lo que acababa de decir. Se detuvo un segundo, respiró y añadió una pequeña matización, casi como quien ajusta el volumen después de haberlo subido demasiado. Ese tipo de autocorrecciones, lejos de debilitar el mensaje, lo hacían más humano. El humor, aunque presente de forma sutil, seguía apareciendo en pequeñas dosis. Comentarios irónicos, alguna frase con doble sentido que provocaba una leve sonrisa en el plató. No era un humor que buscara aliviar la tensión de forma evidente, sino más bien una válvula de escape discreta, como abrir ligeramente una ventana en una habitación cargada. Uno de esos momentos se produjo cuando Manuel, al intentar explicar una situación, utilizó una comparación algo inesperada. No era especialmente elaborada,
pero tenía ese punto de espontaneidad que la hacía efectiva. Provocó una reacción inmediata en algunos de los presentes, una mezcla de risa contenida y asentimiento, como diciendo vale, entiendo por dónde vas. Raquel, en lugar de interrumpir o corregir, dejó que ese momento fluyera, lo que también decía mucho de la dinámica entre ambos. No había una intención de controlar cada palabra, sino de permitir que la conversación se desarrollara de forma orgánica, dentro de unos límites claros. A medida que se profundizaba en el tema, la sensación de que aquello no era algo superficial se hacía cada vez más evidente. No se trataba de una crítica lanzada al calor del momento, sino de una serie de reflexiones que parecían haber sido pensadas con anterioridad, aunque no necesariamente ensayadas. Esa diferencia es importante, porque marca la línea entre lo artificial y lo auténtico. El lenguaje utilizado también contribuía a esa percepción. No había grandes palabras ni discursos grandilocuentes. Todo se expresaba de forma relativamente sencilla, directa, pero con un trasfondo que invitaba a la reflexión. Era ese tipo de comunicación que, sin parecer especialmente compleja, logra transmitir mucho más de lo que aparenta. En algún punto, la conversación giró ligeramente hacia el impacto que este tipo de situaciones puede tener en el entorno personal. Sin entrar en detalles excesivamente íntimos, se dejó entrever que las dinámicas públicas tienen consecuencias privadas. Y ahí es donde el discurso adquirió una dimensión más amplia. Porque, más allá de los nombres concretos, lo que se estaba planteando tenía que ver con algo universal: la dificultad de gestionar conflictos cuando estos se desarrollan bajo la mirada de los demás. La presión, las interpretaciones, las expectativas, todo eso forma parte de un escenario que no siempre es fácil de manejar. Raquel volvió a tomar la palabra en ese punto, con un tono ligeramente más reflexivo. No había en sus palabras un intento de cerrar el tema, pero sí una especie de síntesis, como si quisiera recoger las ideas principales antes de que la conversación derivara hacia otros aspectos. Habló de aprendizaje, de la importancia de sacar conclusiones, incluso de situaciones incómodas. Manuela sentía mientras escuchaba, lo que reforzaba la sensación de que, más allá de la intervención puntual, había una visión compartida. No era simplemente una suma de opiniones individuales, sino un discurso que, en cierta medida, se construía de forma conjunta. El ambiente, aunque seguía siendo intenso, había adquirido un matiz ligeramente distinto. Ya no era solo tensión, sino también una cierta sensación de haber llegado a un punto clave en la conversación. Como cuando se ha dicho lo importante y lo que queda es, en cierto modo, una consecuencia de ello. Y sin embargo, incluso en ese momento, seguían apareciendo pequeños detalles que enriquecían la escena. Una mirada, un gesto, una leve inclinación de la voz. Elementos que, aunque puedan parecer insignificantes, son los que, en conjunto, terminan definiendo la percepción final del espectador. Porque al final, más allá de lo que se diga explícitamente, lo que permanece es esa impresión global, esa sensación de haber presenciado algo que, sin necesidad de grandes aspavientos, logra captar la atención y generar reflexión. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en ese instante, en ese punto concreto de la conversación que, sin avanzar en el tiempo, parecía expandirse en matices y significados, y esa expansión en matices no hacía más que profundizar en una atmósfera que, lejos de diluirse, parecía concentrarse aún más, como si cada segundo añadiera una nueva capa de interpretación. Era casi como observar una escena detenida en el tiempo, donde lo importante no era lo que iba a pasar después, sino todo lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante, en esos pequeños fragmentos de interacción que, juntos, construían algo mucho más grande. Había un detalle especialmente revelador en la forma en que Raquel Bollo colocaba las manos. No era un gesto exagerado ni buscaba protagonismo, pero sí transmitía control. Las apoyaba con suavidad, a veces entrelazando los dedos, otras dejándolas descansar sobre sus piernas, como si ese contacto físico con algo estable le sirviera para reforzar su propio discurso. Es un recurso inconsciente en muchas personas. Cuando el contenido es importante, el cuerpo busca anclarse. En contraste, Manuel Cortés no parecía encontrar ese mismo punto de reposo. Sus manos acompañaban lo que decía, subrayaban ideas, dibujaban en el aire conceptos que quizá las palabras por sí solas no terminaban de abarcar. En un momento concreto, hizo un gesto circular con la mano, como intentando explicar algo que se repetía o que daba vueltas sobre sí mismo. Ese tipo de lenguaje corporal, aunque espontáneo, tenía una carga comunicativa evidente.
Y es que, mientras se hablaba, había también una especie de ritmo interno en la conversación. No era un intercambio caótico ni tampoco excesivamente rígido. Se movía en un punto intermedio, donde cada intervención encontraba su espacio sin necesidad de imponerse. Eso no es tan habitual como parece, especialmente en contextos donde la emoción puede desbordar fácilmente la estructura. Otro aspecto que comenzaba a hacerse más evidente era la manera en que se gestionaban las miradas. Raquel no miraba constantemente al mismo punto. Alternaba entre el interlocutor, el resto de colaboradores y, en ocasiones, un punto indeterminado, como si necesitara tomar distancia momentánea para ordenar sus ideas. Esa breve desconexión visual no implicaba desinterés, sino todo lo contrario, era una forma de recalibrar el discurso. Manuel, en cambio, tendía a fijar más la mirada cuando hablaba, especialmente en los momentos en los que quería enfatizar algo. Había en ese gesto una intención clara de ser escuchado, de asegurarse de que su mensaje no se diluyera. Y cuando alguien le respondía, su expresión cambiaba ligeramente, adoptando un aire más analítico, como si estuviera procesando cada palabra con especial atención. En ese entorno, cada referencia a Gloria Camila seguía actuando como un eje alrededor del cual giraban todas las interpretaciones. Pero lo interesante es que ya no se trataba únicamente de lo que se decía sobre ella, sino de cómo se decía. El tono, las pausas, incluso la elección de determinadas palabras en lugar de otras, todo contribuía a perfilar una imagen que, sin ser explícitamente definida, se iba construyendo poco a poco. En un momento particularmente significativo, Raquel utilizó una expresión que, en apariencia, era bastante neutra, pero que, en ese contexto, adquiría un matiz mucho más incisivo. Fue uno de esos ejemplos de cómo el lenguaje puede ser afilado sin necesidad de elevar el volumen. La reacción en el plató fue casi imperceptible, pero estaba ahí, un ligero cambio en las posturas, una atención aún más focalizada. Manuel, al escucharla, asintió lentamente, pero no intervino de inmediato. Ese pequeño retraso en su respuesta añadía una sensación de peso a lo que se acababa de decir, como si necesitara un instante extra para dejar que la idea se asentara antes de sumarse a ella. Y cuando finalmente habló, lo hizo retomando ese mismo concepto, pero llevándolo a un terreno más concreto, más cercano a la experiencia personal. Ese ir y venir entre lo general y lo particular enriquecía la conversación. No se quedaba en abstracciones ni tampoco se perdía en detalles irrelevantes. Era un equilibrio delicado, pero que en ese momento parecía mantenerse con bastante solidez. El humor, fiel a su estilo discreto, volvió a hacer acto de presencia en un instante casi inesperado. Fue Raquel quien, con una ligera inclinación de cejas y una frase que parecía inocente, dejó caer una ironía que, durante una fracción de segundo, alivió la tensión acumulada. No fue una risa abierta ni mucho menos, pero sí ese tipo de reacción que se escapa casi sin permiso, como un recordatorio de que, incluso en medio de la seriedad, hay espacio para la ligereza. Manuel reaccionó a ese momento con una pequeña sonrisa lateral, de esas que duran apenas un instante pero que dicen mucho. No interrumpió, no añadió nada en ese punto, pero su expresión dejaba claro que había captado perfectamente el matiz. Ese tipo de complicidad, aunque sutil, aportaba una dimensión adicional a la escena. Mientras tanto, el resto del plató seguía actuando como un espejo silencioso de lo que ocurría. Algunos rostros mostraban una concentración absoluta, otros reflejaban cierta sorpresa contenida, y había también quienes parecían estar evaluando cada intervención desde una perspectiva más crítica. Todo ello sin necesidad de palabras, lo que reforzaba la idea de que la comunicación no verbal estaba jugando un papel fundamental. La cadencia de la conversación se mantenía estable, sin aceleraciones bruscas ni interrupciones caóticas. Eso permitía que cada idea tuviera su espacio, que cada argumento pudiera desarrollarse con claridad. En ese sentido, se alejaba de ese estilo más atropellado que a veces caracteriza a este tipo de programas, donde la urgencia por intervenir puede diluir el contenido. Raquel, en un nuevo momento de pausa, dejó escapar un leve suspiro antes de continuar. No fue algo dramático ni exagerado, pero sí lo suficientemente perceptible como para añadir un matiz emocional a lo que estaba diciendo. Ese tipo de detalles, aunque mínimos, son los que humanizan el discurso, los que lo alejan de lo meramente técnico o argumentativo. Manuel, por su parte, parecía estar especialmente atento a esos pequeños cambios. Cada vez que su madre hacía una pausa o introducía un matiz distinto, él ajustaba su propia postura,
como si se preparara para complementar o reforzar lo que venía a continuación. Era una dinámica casi coreografiada, aunque claramente espontánea. En ese punto, la conversación había alcanzado una especie de equilibrio tenso, donde todo parecía estar en su sitio, pero con la sensación constante de que cualquier pequeño cambio podría alterar la dinámica. Y sin embargo, nadie parecía dispuesto a romper ese equilibrio de forma abrupta. La figura de Viernes, como escenario, también jugaba su papel. No era solo un espacio físico, sino un contexto cargado de significado, donde cada intervención adquiere una dimensión pública inmediata. Eso añade una capa adicional de responsabilidad a lo que se dice, pero también de impacto. Y así, sin que el tiempo avanzara en términos narrativos, pero sí en profundidad de análisis, la escena seguía desplegándose en todos sus detalles, como si cada gesto, cada palabra y cada silencio fueran piezas de un puzzle que, aunque no terminara de cerrarse en ese instante, ya ofrecía una imagen bastante definida de lo que allí estaba ocurriendo.